Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a hacer los cálculos de la sección de una LGA. Este vídeo viene a ser la segunda parte de una serie de ejercicios. La primera parte fue el ejercicio que ves en la pantalla, ejercicio resuelto de previsión de cargas, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la sección de una LGA para ese edificio, ¿de acuerdo? Bien. Si no habéis hecho el ejercicio, pues os recomiendo pues hacerlo, el de previsión de carga, o ver el vídeo por lo menos, ¿vale? Y seguir con este vídeo que estamos haciendo ahora. Bien, entonces la LGA, el cálculo de la LGA, como cualquier sección de cualquier cable, tiene ciertos pasos que tenemos que conocer y saber hacer correctamente. Muchas veces, si no lo hacemos correctamente, pues la sección que nos da es una sección errónea y luego tenemos problemas en la instalación, pues tenemos incendios o tenemos otros tipos de problemas, ¿vale? Bien, el ejercicio, como ves en la pantalla, tenemos una potencia calculada ya en el ejercicio anterior, que sería la de 133 kilovatios. La longitud es de 40 metros, la profundidad a la que está, porque esto es una instalación subterránea, ¿vale? Enterrada bajo tubo, entonces la profundidad de la LGA va a ser a 1 metro, el aislamiento de este cable, que es de cobre, es XLPE, los contadores son totalmente centralizados, este dato nos dice algo también, ¿vale? Y el terreno tiene una temperatura media de 40 grados, y la resistividad térmica del terreno también es de 2,5, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero conocer la LGA, ¿de acuerdo? Lo que es cómo tenemos que instalar la LGA, y eso que nos lo dice el reglamento, la instrucción número 14, la ITC-BT 14. Bien, la instrucción nos dice que los conductores a utilizar, esto conviene saberlo, ¿vale? Vamos a repasar un poquito esto, empezamos ya con los cálculos, ¿de acuerdo? Venga, los conductores a utilizar tienen que tener 3 fases y un neutro. Serán de cobre o aluminio, a elegir, ¿vale? Y la tensión tiene que ser una tensión asignada de 0,61 kilovoltios. Los cables serán no propagadores. Esto es una condición que se tiene que cumplir para cualquier cable que se vaya a utilizar en la LGA, esta condición también, ¿vale? Entonces aquí hay 2 condiciones o 3. Los cables serán no propagadores de incendio, una condición. Tiene emisión de humo baja y la opacidad del humo tiene que ser reducida también. Aquí tenemos 3 condiciones, ¿de acuerdo? Y la sección de los cables deberá ser uniforme en todo, eso es obvio, deberá ser uniforme en todo recorrido y sin empalmes, ¿vale? La LGA tiene una sección mínima siempre, siempre, si es de cobre de 10 y si es de aluminio de 16 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el cálculo? Pues aquí nos lo dicen, que es cómo tenemos que calcular. Dice, para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta 2 cosas. ¿Cuáles son? La máxima caída de tensión permitida, esto es un criterio, y el otro criterio es la intensidad máxima admisible, ¿vale? Pues aquí tenemos 2 criterios. Estos 2 criterios hay que apuntarlos, ¿vale? Hay que apuntarlos bien y hacer el cálculo con un criterio, luego con el otro criterio. Bien, aquí nos dan unos datos, ya que nos hablan de la caída de tensión, y nos dicen para las líneas generales de alimentación, la LGA, destinadas a contadores totalmente centralizados, que es nuestro caso, ¿vale? 0,5%. Esto es la caída máxima de tensión que tiene que haber en el cable. No se puede superar, 0,5%. ¿Vale? Y en el otro caso sería el 1%, ¿vale? Como es nuestro caso 0,5 lo apuntamos y lo recordamos, ¿de acuerdo? Bien, aquí también nos dice que la intensidad máxima admisible a considerar será la fijada por la norma UNE con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, ¿vale? Esto es importante. Aquí lo que nos dicen, que cuando calculemos la intensidad máxima admisible, pues tenemos que mirar las condiciones de nuestra instalación y compararla con las condiciones tipo, digamos, las condiciones tipo, ¿vale? Las condiciones tipo ahora las veremos, ahora hablaremos de las condiciones tipo. Se comparan si son iguales, o sea, si tenemos nuestra instalación, la LGA, por ejemplo, enterrada a 1 metro y las condiciones tipo son 0,7 metros, no llega al metro, entonces aquí tenemos que corregir con un factor de corrección, ¿vale? A eso viene, pero lo vamos a ver con detalle más adelante.
Bien, primero vamos a escoger nuestro cable. Nuestro cable, yo he escogido el cable este de Prysmian Afumex Class 1000 VAS de alta seguridad, que tiene la tensión asignada, la que nos piden, ¿veis? 0,6 con barra 1 kilovoltio, la norma, y tenemos la designación del cable, esta RZ1K AS de alta seguridad, ¿vale? Entonces, como nos dice la normativa, nos dice que los cables serán no propagadores de incendio, pues tenemos que ver si este cable que he escogido cumple o no cumple. Tiene que cumplir, si no, no lo podemos utilizar. Bien, he ido a las características de este cable, he encontrado el PDF suyo de las características, he hecho esta captura y aquí la tenemos, todo lo que se cumple en este cable. Bien, primero nos dicen no propagadores de incendio. Pues aquí tenemos el incendio, esto de aquí, y te dice que no propagación de incendio, con lo cual cumple la primera condición. Nos vamos a la segunda, con emisión de humo reducida. Emisión de humo, aquí tenemos baja emisión de humo reducida, que se cumple, y tenemos que la opacidad del humo sea reducida también, y aquí tenemos baja opacidad de humo. ¿Lo veis? Entonces estas tres condiciones que vienen aquí, recogidas en el reglamento, se cumplen, con lo cual este cable sí lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que conocer nuestro cable, aparte de esto. Entonces, ¿de qué material es? El cable es de cobre, ¿de acuerdo? Es de cobre y trabaja a una temperatura permanente máxima de 90 grados centígrados, ¿vale? O sea, si es servicio permanente, y si es un cortocircuito, pues el máximo es de 250, ¿vale? A partir de aquí ya se empieza a derretir el aislamiento. ¿Qué tipo de aislamiento es? Pues tenemos el aislamiento, lo veis, es una mezcla de polietileno reticulado XLPE, ¿de acuerdo? Este aislamiento nos hace falta para escoger la tabla adecuada del método de instalación nuestro, que en nuestro caso es subterráneo bajo tubo, enterrado bajo tubo. Entonces tenemos que utilizar el tipo de aislamiento para seleccionar los datos correctos de las tablas, ¿vale? Bien, una vez conocido todo esto, nos vamos ahora a hablar de la caída de tensión. Entonces hemos dicho, como hemos visto aquí en la normativa, te dice para hacer los cálculos, para resolver nuestro ejercicio, tenemos que hacer cálculo con dos criterios: máxima caída de tensión y la intensidad máxima admisible, ¿no? Pues entonces, aquí estamos con la caída de tensión. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Pues tenemos que conocer por lo menos estas fórmulas, ¿vale? Y esta tabla más o menos también, ¿vale? Y este dato también de aquí, que lo hemos sacado de esa normativa, ¿vale? Bien, para calcular la sección, porque el criterio de la caída de tensión no es más que calcular la sección, teniendo en cuenta la caída de tensión. ¿Qué fórmula recoge todo esto? Pues aquí está. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Como veis aquí, para monofásicos tenemos esta fórmula y para trifásicos tenemos esta fórmula de aquí abajo, ¿vale? En nuestro caso, ¿qué vamos a utilizar? Trifásica, porque la LGA siempre es trifásica, recordadlo, ¿vale? La LGA nunca va a ser monofásica, sino trifásica. Con lo cual, esto de aquí no lo vamos a utilizar, esta fórmula de aquí no la vamos a utilizar, y vamos a utilizar en nuestro caso que sería trifásica, ¿de acuerdo? Esta fórmula de aquí. Bien, esta fórmula de aquí vamos a ver si conocemos todos los datos, ¿vale? Raíz de 3, la longitud, la intensidad. La intensidad, pues la intensidad la conocemos, pues la podremos sacar de la potencia, ¿vale? La potencia trifásica es raíz de 3, la tensión por la intensidad por el coseno de phi, ¿vale? Esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar, esta fórmula muy famosa. Despejaríamos la I, ¿verdad? Si despejamos la I, nos queda esto, la potencia partido por el resto, raíz de 3 por la tensión y por el coseno de phi. ¿De acuerdo? Esta es la intensidad, la calculamos y tenemos ese dato, ¿vale? Pues entonces, conocida la intensidad, raíz de 3, la longitud tenemos también 40 metros, coseno de phi, si no nos dicen nada, siempre el coseno de phi, pues vamos a utilizar 0,9, ¿de acuerdo? Y aquí viene gamma. ¿Gamma qué es gamma? Gamma es la conductividad. En algunos libros está escrita así, o bien con la letra C también de conductividad, ¿vale? Es la conductividad. ¿Cuánto vale la conductividad? Pues ahora lo veremos, ¿vale? La conductividad. Tenéis que saber que la conductividad es la inversa de la resistividad, ¿vale? Es la inversa de la resistividad que tiene la letra ρ, ¿vale? Bien, esta de aquí, la ρ esta que se ve aquí, ¿de acuerdo? La resistividad. Y
os acordaréis que la resistencia no es más que la resistividad por la longitud partido por la sección, ¿de acuerdo? Bien, esto es un recordatorio. Entonces nosotros, para hacer el cálculo de la caída de tensión, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. Aquí tenemos delta U. ¿Qué es delta U? Delta U es la caída de tensión. La podemos encontrar así, ¿vale? O la vamos a encontrar también muchas veces con la letra E en algunos libros, ¿vale? ¿Y qué es la caída de tensión? Pues esto no es más que la caída de tensión porcentual, que es en nuestro caso de 0,5%, multiplicada por la tensión, porque estamos hablando de la caída de tensión, ¿vale? Por la tensión, en nuestro caso es de 400 voltios en España, ¿vale? La trifásica aquí en España son 400 voltios, partido por 100, el tanto por 100, ¿vale? Entonces esto es 4 por 5 20 sería 2 voltios, ¿vale? Entonces esta es nuestra caída de tensión que viene aquí delta U. Bien, aquí tenemos X partido por N. ¿Qué es la X? La X es la reactancia. Reactancia lineal, lineal. La reactancia lineal, que tiene la unidad de ohmios partido por metro, ¿vale? La reactancia lineal, ¿vale? Del material, del cable. Este cable, cualquier material donde pasa la corriente, pues tiene una reactancia, La reactancia, recordad que tenemos, cualquier material tiene una impedancia que está formada por la resistencia más su reactancia. Esta sería la reactancia, esta sería la resistencia pura, ¿vale? ¿De acuerdo? A recordarlo. Bien, pues entonces, la reactancia tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? Hay unos cálculos muy importantes para el tema de la reactancia. Hay unos cálculos que nos dicen que a partir de 35, la sección, de la sección del cable, a partir de 35 milímetros cuadrados, pues tenemos que tener en cuenta la reactancia X. Tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? O sea, que tendríamos que calcular la sección con esta fórmula completa. ¿Por qué digo completa? Porque hay una reducida. ¿Y cuál es? La reducida es la que nos dice que la X vale 0. No tenemos en cuenta la reactancia. Y si no tenemos en cuenta la reactancia aquí, todo esto, lo que pone aquí, todo esto, aquí, todo esto, si ponemos 0 en la X, aquí 0, pues todo esto, como son productos, 0 por todo esto pues sería 0, con lo cual la fórmula que nos quedaría sería S es igual a raíz de 3 por L por I por el coseno de phi, y abajo me queda el producto de gamma por delta U. ¿De acuerdo? Pues entonces esta es la fórmula reducida. ¿De acuerdo? Para los cálculos de instalaciones de interiores, pues a lo mejor utilizaríamos pues esta fórmula reducida. ¿Por qué? Porque la reactancia no tiene sentido en ese caso. La diferencia del cálculo va a ser mínima, ¿vale? El error, el desvío va a ser súper pequeño. Entonces no hace falta pues calentarnos la cabeza con la fórmula esa tan grande. ¿De acuerdo? Bien, pero en nuestro caso, este LGA, vamos a utilizar la fórmula esa completa teniendo en cuenta la reactancia. Vale, ¿cuánto vale la reactancia? Pues muchos cálculos y muchos estudios nos dicen que podríamos coger la reactancia, podríamos cogerla como 0,08, ¿vale? La reactancia igual a 0,08. Y eso es lo que vamos a hacer. X, vamos a poner que valga, vamos a hacer que valga 0,08, ¿vale? A ver, 0,08, ¿vale? Ohmios partido por metro. Esta es la reactancia lineal que vamos a coger por defecto, ¿vale? Lo que estoy haciendo es preparándonos para ya llevar el ejercicio, terminarlo, ¿vale? Estamos preparando. Bien, ¿qué es lo que nos falta ahora? He hablado de la caída de tensión, he hablado de la reactancia, pero ahora me hace falta la conductividad o la resistividad. ¿Cómo la vamos a sacar y dónde la vamos a sacar? ¿Vale? Pues entonces, voy a borrar aquí. Conductividad. La conductividad varía según la temperatura. Eso es lo que hay que tener. O sea, la conductividad gamma, o bien la gamma, sí, la gamma, varía según la temperatura, la temperatura del material. Va variando. ¿De acuerdo? Si no, fijaros aquí, la resistividad, ¿veis? La resistividad aquí, lo mismo que la resistividad, son función de la temperatura. ¿De acuerdo? Son función de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces,
dependen de la temperatura. Y nosotros, nuestro cable, tenemos que conocer su temperatura de funcionamiento de trabajo para poder calcular su conductividad y su resistividad. Entonces tenemos que conocer la temperatura. ¿Qué temperatura? Pues o bien tenemos dos opciones, la temperatura de trabajo a la que trabaja el cable. ¿Cómo calculamos esta temperatura? Pues conociendo la intensidad que va a circular, la intensidad de trabajo, la intensidad que va a circular por el cable en régimen permanente. Entonces, ¿qué intensidad va a circular? Esto es un caso. Y utilizaríamos esta fórmula de aquí. La tita esta representa la temperatura, ¿vale? Entonces, si conocemos la intensidad de trabajo, podríamos calcular la temperatura que tendrá ese cable con esa intensidad. Y entonces la temperatura de trabajo será tita es igual a tita 0 sería 20 grados, más la temperatura máxima de este cable, tiene aislamiento XLP y hemos dicho antes que los cables XLP son termoestables, bueno, no lo he dicho, se lo digo ahora. Los aislamientos XLP pertenecen al grupo termoestables. Y los termoestables trabajan aguantan una temperatura máxima de 90 grados centígrados. ¿De acuerdo? 90. Entonces, la máxima temperatura que aguantan estos tipos de cables, su aislamiento en realidad, son 90 grados. Menos 20, temperatura 0 es 20, ¿vale? Y ahora viene la intensidad calculada, la intensidad esta que he dicho aquí de trabajo, partido por la intensidad máxima que soporta ese cable, ¿de acuerdo? Y todo elevado a 2 al cuadrado, ¿vale? Entonces, haciendo esto, vamos a obtener la temperatura de trabajo del cable. Entonces, esto es una opción para calcular la reactancia del conductor. O bien tenemos otra opción que es irnos directamente al caso más extremo, que sería 90 grados. O sea, vamos a suponer que el cable nuestro va a trabajar siempre a plena carga. O sea, va a aguantar el máximo. Va a estar a tope, al límite. Va a aguantar 90 grados. Va a estar trabajando a 90 grados. O sea, va a tener una corriente que va a hacer que ese aislamiento esté a 90 grados. ¿Vale? Entonces, en este caso, a 90 grados, la resistividad, ¿cuánto valdría? Pues nos vamos aquí, la resistividad. Vamos a utilizar esta fórmula. A 90 grados sería la resistividad a 20 grados. Esta es la resistividad a 20 grados. 20 grados es esto de aquí. Y esto es una tabla de conductividad. Sabemos que la conductividad, como he dicho antes, la conductividad es la inversa de la resistividad, ¿vale? Entonces, la inversa de 58. 1 partido por 58, ¿vale? Por 1 más alfa tiene este dato, ¿vale? En nuestro caso, 0,00393 por 90 grados menos 20, cerramos paréntesis y corchete. Bien, entonces si hacéis este cálculo, 90 nos va a dar 70 por 0,00393 más 1 partido por 58. Nos va a dar 0,002, bueno, 22, porque 198 sería 22, ¿vale? Esto es la resistividad. La resistividad tiene la unidad de ohmios, milímetros cuadrados, partido por metros. Bien, pues esta es la resistividad. ¿Y cuánto valdría gamma? Pues sería la inversa. Hago la inversa en la calculadora y me da 45,4866 tal y cual, ¿no? Entonces, si os fijáis, 45,48 tal y cual, gamma sería 45,5 redondeando, ¿vale? Que es exactamente este valor que tenemos en la tabla. Entonces, nos podemos fiar de esta tabla, ¿vale? Bien. Entonces ya conocemos la conductividad. No vale buscar en internet la conductividad, sacar el dato de donde sea. Esto es un error muy común que cometen los alumnos. Es un error muy común. Hay que buscar la conductividad que se corresponde con nuestra instalación, la temperatura a la que va a trabajar. En nuestro caso trabaja con una temperatura máxima de 90, los termoestables. Si fuera otro tipo de aislamiento, no XLP, sino PVC, esto sería termoplástico. Pertenece al grupo de los termoplásticos.
Los termoplásticos trabajan a una temperatura máxima de 70 grados centígrados, ¿vale? Lo ponen las características de los conductores, de los aislamientos, ¿vale? Entonces a 70. Entonces este cálculo que hemos hecho no valdría. ¿Por qué? Porque nosotros hemos calculado con 90, y la tabla esta es de 90, pero el cálculo tenemos que hacerlo con 70, ¿vale? En nuestro caso. Entonces tenemos que hacer cálculo en vez de 90, sustituido por 70 y nos van a dar seguramente este valor de aquí. Los termoplásticos, ¿de acuerdo? Bien, visto esto, ¿vale? Hay que tener cuidado. Nos vamos ya a los factores de corrección, que también nos hace todo esto lo que estoy explicando porque nos hace falta para los cálculos. ¿Qué son los factores de corrección? Bien, los factores de corrección son unos factores que nos permiten hacer nuestra instalación como queramos, pero los datos que vienen en las tablas tenemos que corregirlos. ¿Qué quiere decir esto? Esta tabla, por ejemplo, esta u otra, me da igual, cualquier tabla, vamos a ir a esta tabla. Esta tabla de aquí está hecha con unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones típicas, según la actualización de la UNE, ¿vale? De la normativa? Estas condiciones son las siguientes. Para nuestro caso, por ejemplo, las condiciones de subterránea, ¿vale? Vamos a ver condiciones tipo se llaman. Condiciones tipo. Las condiciones tipo nos dice que la profundidad de soterramiento es de 0,7 metros. La temperatura del terreno es de 25 grados centígrados. Y la resistividad térmica va a ser va a ser 2,5 pues Kelvin por metro partido por vatios, sí, vatios me parece que era, sí, es decir, 2,5 Kelvin metro partido por. Entonces, estas son las condiciones tipo, ¿vale? Condiciones tipo. Y otra condición más es que solamente está el circuito, un solo circuito, ¿vale? Tenemos un solo circuito. Un solo circuito en el conducto nuestro, en el tubo nuestro, ¿vale? Entonces estas son las condiciones tipo. Y ahora bien, ¿qué dice el ejercicio nuestro? Nuestro ejercicio nos dice que la profundidad es de 1 metro, que la temperatura del terreno es 40 y que la resistividad térmica es de 2,5. Entonces nos coincide. Aquí no tenemos que utilizar ningún factor de corrección, ¿vale? Porque nos va a dar 1 el factor de corrección, porque es lo mismo. Pero esto difiere. Tenemos la profundidad es diferente y la temperatura es diferente, ¿vale? Porque las condiciones tipo pone 25 grados y la profundidad tipo es de 0,7 metros, ¿verdad? Entonces esta diferencia tenemos que corregirla. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a coger nosotros son los datos cuya prueba se ha hecho a 0,7 metros. Pero nosotros tenemos la instalación a 1 metro. Entonces esos datos no me valen, tengo que corregirlos. Pues el reglamento nos permite corregirlo, tal como hemos leído aquí. Te dice que tenemos que afectarlos por los factores de corrección correspondientes. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si no me voy a la tabla y saco un dato, cojo un dato cualquiera, 87, pues esa intensidad que igual a 87 la tengo que afectar con, pues tengo la profundidad, que es diferente, la temperatura, que es diferente también, por lo menos, pero la resistividad no es diferente, es la misma. Entonces tengo que utilizar dos factores de corrección, ¿vale? ¿Cuál es el factor de corrección que vamos a utilizar? Pues de la profundidad, pues nos vamos a las tablas de los factores de corrección. Aquí tenemos de la profundidad y yo tengo 1 metro. Cuando tengo una profundidad de 1 metro, tengo que utilizar un factor de corrección del tipo de instalación que tengo. Esto es soterrado directamente, no lo voy a utilizar esta, soterrado en tubo, porque mi instalación es enterrado bajo tubo, ¿vale? Entonces el dato es este. Pues aquí tengo un factor de corrección. Factor de corrección de la profundidad es 0,97. ¿De acuerdo? ¿Qué otro factor de corrección necesito? Pues de la temperatura del terreno. Pues vamos a buscar la tabla de la temperatura del terreno. Esta tabla, temperatura de terreno de los cables soterrados, yo tengo 40 grados aquí. Entonces el factor que voy a utilizar es 0,88. ¿Vale? 0,88. ¿De acuerdo?
Entonces cojo el otro factor de corrección 2, sería 0,88. Y ya está, ya tengo los dos factores que voy a utilizar para corregir. ¿Cómo se utiliza? Lo veremos después, ¿de acuerdo? Hay otros factores que es por agrupamiento de circuitos. Como mi circuito va a estar solo, no va a estar con otros circuitos, pues nada, no se utiliza aquí, no se utilizaría. Y como la resistividad coincide con la resistividad tipo, ¿vale? 2,5, pues veis, el factor es 1, con lo cual 1 por cualquier cosa es lo mismo, ¿vale? Entonces no me varía el cálculo, con lo cual no lo utilizo tampoco, ¿de acuerdo? Si tuviéramos, por ejemplo, una resistividad térmica de 1,5, pues utilizaríamos 1,1, o bien, si tuviera 3, utilizaría 0,96, ¿vale? Para este tipo de 1 en nuestro caso, ¿eh? De 1. ¿De acuerdo? Pues ya está, ya estamos preparados para el cálculo de la sección por la caída de tensión. Entonces ya llegamos aquí al criterio número. Ahora vamos a empezar los cálculos, ¿de acuerdo? Aquí ya empezaríamos los cálculos. Bien, la caída de tensión, hemos dicho, lo he calculado antes, que la caída de tensión delta U valía 2 voltios, la he calculado. Lo mismo, tiene la letra E también, ¿vale? En muchos libros. La conductividad, hemos dicho, la conductividad o gamma, tenía 45,5, sería metros partido por ohmios y milímetros cuadrados, ¿vale? Es la inversa de la resistividad, ¿de acuerdo? Esta es la conductividad. Pues tengo estos dos datos y la X, la reactancia lineal, hemos dicho que vamos a utilizar 0,08 ohmios partido por metro, ¿vale? Y la N, no lo he comentado, esta N de aquí viene a ser el número de conductores por fase. En mi caso voy a utilizar un conductor por fase, con lo cual la N valdrá 1, un conductor por fase, ¿vale? Si no tuviéramos la sección adecuada y tuviéramos que utilizar 2 o 3 conductores para alcanzar la corriente que tenemos que hacer llegar, entonces utilizaríamos 2, 3, 4, 5 cables, los que hagan falta, ¿vale? Entonces aquí será el número de cables por fase. Pues ya está, ya tengo todos los datos, ¿eh? El seno de phi, pues el coseno de phi hemos dicho es 0,9. Y de aquí sacaríamos el seno de phi. El seno de phi es 0,9, le hago el arco coseno. El arco coseno y luego el seno. Y me da 0,40, 0,435, vamos a poner 6 directamente, ¿vale? El seno de phi. Y me falta la intensidad, que hemos dicho que es P partido por raíz de 3 por U y por el coseno de phi. Y esto, la potencia, hemos dicho que son 133.000 vatios, la cambio a vatios, ¿vale? Raíz de 3, 400 y 0,9. Todo esto son productos. La intensidad, porque nos hace falta la intensidad. Entonces sería 133.000. La divido entre raíz de 3 y la divido también entre 400 y la vuelvo a dividir entre 0,9. Y me da la intensidad 213,3. Vamos a redondear amperios, ¿vale? Esta es la intensidad. Bien, tengo todos los datos. Lo único que tengo que hacer ya es aplicar la fórmula de la sección por caída de tensión, ¿vale? Sección por caída de tensión, por el criterio de la caída de tensión. Pues nada, vamos a aplicarla. Tenemos raíz de 3, la longitud hemos dicho que son 40 metros, la intensidad 213,3, coseno de phi es 0,9, gamma hemos dicho que son 45,5, la caída de tensión hemos dicho que son 2 voltios, menos 1,732 por 10 elevado a menos 3, por X era 0,08 partido por 1, por la longitud que era 40, por la intensidad 213,3 y por el seno de phi que era 0,436. Hacemos estos cálculos y vamos a ver la sección que me da. Bien, tenemos 0,436 por 213,3 por 40
por 0,08 por 1,732 por 10 elevado a menos 3 por 45,5, le hago la inversa y multiplico por la raíz de 3 por 40 por 213,3 y por 0,9. A mí me da una sección de 200,7 milímetros cuadrados. Esta es la sección que me da. ¿De acuerdo? Nada, esta es la sección por caída de tensión. Listo. ¿Cuál es la sección comercial? Pues vamos a la tabla y vemos que las secciones comerciales 207 no existe, existe 240, con lo cual la sección comercial va a ser, con el criterio de la caída de tensión, va a ser de 240 milímetros cuadrados. Aquí tengo una sección ya calculada. ¿De acuerdo? Bien, esto es por un criterio. Me hace falta, el reglamento me dice que me hace falta calcular la sección por dos criterios. Dos. Este criterio y el otro que es de la corriente máxima admisible. Y las dos secciones que me salgan, pues cojo la condición más restrictiva y esa es la sección entonces, ¿vale? Ahora os lo explico. Bien, nos vamos ahora con el criterio de la máxima intensidad admisible. Hemos dicho que la intensidad la tenemos calculada, lo vuelvo a calcular si queréis, ¿vale? La I es igual a la potencia, que son 133.000. 133.000 partido por raíz de 3 por 400 y por coseno de phi, que es 0,9, y esto me ha dado 213,3 amperios. Esta es la intensidad máxima admisible. ¿Vale? Máxima admisible. Muy bien. Aquí, como he comentado antes, tenemos que afectar esta intensidad, porque me lo dice el reglamento, aquí me lo dice el reglamento, aquí dice que tengo a la intensidad esa máxima admisible, aquí la intensidad máxima admisible, a considerar será fijada por la norma UNE con los factores de corrección correspondientes. ¿Qué factores de corrección vamos a utilizar? Hemos dicho dos. ¿Por qué dos? Porque la temperatura mía es de 40 y las condiciones tipo son 25, de la tabla, de la tabla. ¿Veis aquí? Pone 25. La tabla está calculada a 25 grados, con lo cual este dato para un cable que está a 25 grados, pero mi instalación está a 40 grados. Hay que corregir ese dato. ¿Cómo? Pues afectándolo por el factor de corrección, ¿vale? Entonces tengo que utilizar el factor de corrección por la temperatura ambiental, del ambiente, digamos, del terreno, en nuestro caso, este es 1, y por el factor de corrección por la profundidad, este factor de corrección. ¿Por qué? Porque la profundidad mía es de 1 metro y este es de 0,7, no coinciden, ¿vale? Este dato sí coincide, ¿lo veis? Coincide, con lo cual aquí no me hace falta afectarlo con ningún factor de corrección, ¿vale? Y como aquí no me dice nada sobre varios circuitos, no tengo más circuitos, solamente uno, con lo cual no hay otro factor de corrección por agrupamiento, ¿vale? Daros cuenta que son 4, ¿vale? Son 4 factores de corrección que los he puesto aquí, ¿vale? Apuntadlo por ahí. Siempre va a haber el factor de corrección por temperatura cuando estemos hablando de instalaciones subterráneas, subterráneas. Entonces va a haber estos 4: temperatura del terreno, agrupación de circuitos, resistividad térmica y la profundidad de la instalación, ¿vale? Aparte, pues si es una instalación de alto riesgo, de seguridad o algo, pues hay que afectarlo con un tanto por ciento superior también. Eso ya se verá en otro ejercicio, en otro vídeo, ¿vale? Bien, entonces estos 4 son los que vamos a utilizar, es de la temperatura del terreno, agrupación hemos dicho que no, resistividad térmica que tampoco porque coincide, y la profundidad del terreno sí la vamos a utilizar. Pues tenemos 2 factores de corrección, ¿vale? Bien, nos vamos a la tabla y hemos dicho que vamos a utilizar el 0,97 porque tengo 1 metro de profundidad, y tengo soterrado el tubo, ¿vale? 0,97, y tengo la temperatura de 40 grados para los cables. ¿Ves que pone aquí 90? 90 es para los termoestables, XLP, ¿vale? Los termoestables se representan por XLP. Pues aquí tenemos 90, 0,88, que es el dato que he cogido. ¿Cómo se utiliza este dato? Hemos dicho por temperatura 0,97
no, perdón, por la profundidad, profundidad de terreno, bueno, profundidad de terreno y la temperatura. 0,97 y 0,88, ¿vale? Entonces tenemos estos dos datos. ¿Cómo se utilizan? Vamos a calcular el factor total, factor general, global, lo que sea, ¿no? Entonces, no es escoger el más pequeño, ten cuidado con eso, ¿eh? En las secciones sí, pero aquí se multiplican, es el producto, sería 0,97 por 0,88. Y esto me da 0,97 por 0,88, me da un factor de 0,8536. Vale, este es el factor de corrección mío que voy a utilizar. ¿Cómo se utiliza este factor de corrección? Pues así de fácil. La intensidad nueva, tenemos que todo esto para calcular la intensidad nueva. La intensidad nueva es la intensidad máxima 213,3 partido por este factor, sería 0,8536. Y esto me da una intensidad mayor o menor. En este caso será mayor, ¿veis? ¿Veis? Por cuando el denominador es menor que 1, sale un resultado superior, mayor que 213. Con lo cual, 213,3 dividido entre 0,8536 y me da 200, vamos a poner 250 amperios, redondeando, ¿vale? Tengo esta intensidad. En realidad son 249 y pico, pero con 88 son 250 redondeando, ¿vale? Pues esta es, veis que la corriente ha crecido. Teníamos 213 y ahora tengo 250. ¿Veis? 213, ahora tengo 250. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué ha aumentado la intensidad? Pues este aumento de la intensidad es para seleccionar la nueva sección nuestra. Nos vamos a la tabla, nuestra tabla. Nos vamos y cogemos para el cobre, porque nuestra instalación se va a realizar con el cable de cobre que hemos escogido antes. Y en la tabla veis aquí PVC, XLP, os lo voy a comentar ya. Cuando veis PVC, son todos los aislamientos termoplásticos, ¿vale? Termoplásticos, PVC u otros equivalentes, estos de aquí. Aquí. O sea, si vemos PVC en la tabla, quiere decir que representa a este aislamiento, todos los no vienen ahí porque no tiene sentido utilizar una tabla con un montón de denominaciones. Utilizamos solamente PVC para que sepamos que estamos hablando de los termoplásticos, ¿vale? Y cuando veamos XLPE, no quiere decir que precisamente tiene que ser XLPE, puede ser EPR o EVA, ¿vale? Entonces solamente es una representación, ¿vale? En la tabla, ¿lo veis? XLPE representa todos los termoestables y PVC representa todos los termoplásticos, ¿vale? ¿Qué significa el 2 y qué significa el 3? 3, está claro que son instalaciones trifásicas y el 2, pues, son dos cosas, o bien instalaciones monofásicas o son de corriente continua, ¿vale? Con corriente continua, que son dos cables, ¿vale? Entonces, en nuestro caso va a ser XLPE 3, que es trifásica, ¿no? Entonces estamos hablando de esto de aquí. Y nos tenemos que ir hasta encontrar una corriente de 250. No la hay, tengo 230 y 260. ¿Cuál cojo? Cojo 260, la siguiente superior, la inmediatamente superior. 260, ¿vale? Esta de aquí. ¿Qué sección me da? Pues me da una sección de 150. ¿De acuerdo? Me da una sección de 150. Con lo cual, la nueva sección mía, la sección por el criterio de la corriente máxima admisible, S2 va a ser 150 milímetros cuadrados. Bien, ¿se ha terminado el ejercicio? No. Tengo dos secciones, S1 240 y S2 150. ¿Qué me dice el reglamento? Pues me dice que escoja el caso más restrictivo, ¿vale? Porque si aquí me hace falta una sección para no pasar de 240, para no pasarme de la caída de tensión, y aquí me dice que necesito una sección de 150 para no pasarme de la corriente, si cojo esta, no cumplo esta. No cumplo el criterio de la caída de tensión, con lo cual tengo que coger siempre la más grande, ¿vale? La sección más grande, o sea, el caso más restrictivo, 240. Con lo cual, mi sección va a ser de 240. Escogemos el cable, pues sería 3, el cable de
de 240, ¿vale? Y en neutro, estas son las tres fases, van a ser de 240, pero en neutro, ¿cuánto va a tener? Pues neutro, os lo voy a comentar, que aquí he dejado la tabla también, aquí. ¿Veis esta tabla de aquí? Y lo que dice sobre el neutro, el conducto neutro tendrá una sección aproximadamente del 50% de la sección de la fase. ¿Vale? Y si no está esa, pues cogemos el valor que aparece aquí en la tabla. Uno de estos valores. En nuestro caso, 240, pues vamos a coger un neutro de 120, que es exactamente la mitad, ¿vale? Y el diámetro de tubo aquí te lo pone, el mínimo es de 200 milímetros, ¿vale? Con lo cual, nuestro cable va a ser 3 por 240 y el neutro va a tener 120. Y esto va a ser de cobre todo, ¿de acuerdo? Y este es mi cable. Y este es el resultado de este ejercicio, ¿de acuerdo? Repasemos. Tenemos que utilizar los dos criterios. El cálculo con el criterio de la caída de tensión y el cálculo por el criterio de la intensidad máxima admisible. La intensidad máxima admisible tenemos que tener en cuenta siempre los factores de corrección. Si las condiciones de nuestra instalación no coinciden con las condiciones tipo de las tablas que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso tenemos que corregirlas con los valores que escojamos, tenemos que corregirlos con los factores de corrección. Y eso es lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces nos salen dos secciones por los dos criterios. Hay otro criterio, pero no se suele utilizar aquí. Te conviene conocerlo, que es el criterio del cortocircuito, ¿vale? El criterio del cortocircuito. Pero se suele utilizar más bien cuando vayamos a calcular las protecciones y demás, ¿no? La CGP y eso, ¿vale? Entonces, por ahora, así se resuelve este ejercicio. Tenemos la sección. Cogemos el caso de la sección más restrictiva, que en nuestro caso ha dado 240 milímetros cuadrados, ¿vale? Y el neutro, pues es la mitad, o si no coincide, pues cogemos de la tabla, ¿de acuerdo? La tabla que hemos visto antes. Bien, pues esto es todo para este ejercicio. Si tenéis alguna otra duda, pues me dejáis el comentario en la zona de comentarios del vídeo, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.